Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a el programa del repaso de la lección de escuela sabática de nuestra Asociación Tour Colombiana. Hoy tengo el gusto de presentarles a un invitado muy especial, es nuestro hermano Federico Calderón. Él es anciano de la iglesia de Flandes, distrito de Girardot. ¿Cómo está mi hermano Federico? Bienvenido. Gracias, Pastor John. Muy buenas. Gracias por la invitación. Muy bien. Contento de estar aquí para tener este maravilloso repaso de la lección. Qué bien. También queremos decirles con mucho gusto y con mucha alegría y satisfacción que estamos aquí desde los estudios de nuestra emisora Esperanza Radio 90.3. Estamos aquí grabando desde los estudios de esta hermosa emisora, hermosa bendición que Dios nos está concediendo. Así que estamos muy contentos y esperamos que ustedes también, porque esta emisora va a ser de gran bendición y yo estoy seguro que nos va a ayudar para llevar el mensaje de salvación a muchas personas que están esperando escuchar estos mensajes de esperanza. Bien, tenemos la lección número 6 que titula El amor de Dios por la justicia. Pero vamos a iniciar primero con una oración. Hermano Federico, diríjanos por favor en la oración. Claro que sí, Pastor. Oremos. Nuestro Dios y Padre, la honra y la gloria sean para ti hoy y siempre, Señor. Gracias, querido Dios, porque tu bendición, tu amor, tu misericordia y tu justicia están siempre con nosotros. Queremos, querido Dios, abrir tu palabra, pero queremos hacerlo con tu bendición. Que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos guíe y nos dirija. Y que lo estudiado en esta semana pueda ser de crecimiento para tus hijos. Acompáñanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El amor de Dios por la justicia. Tenemos un texto muy interesante y es el texto principal de la lección, que está allá en Jeremías 9:24, que dice así: Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agrada, dice Jehová. Amén. Esa lección, hermano Federico, nos está hablando de algo maravilloso que hace parte de los atributos de nuestro Dios, y es Así es. la justicia. El Señor ama la justicia. Y es interesante que los dioses paganos, tanto en el Medio Oriente, bueno, en todo el mundo, siempre estos dioses se manifestaban con una cantidad de debilidades, de defectos, de cosas que hacían sentir a los seres humanos, a las personas que le rendían culto, ese temor, ese miedo. Y aún cuando hacían las cosas de la mejor manera, esperaban que sus dioses paganos, pues a veces actuaran de una forma totalmente como ellos no lo esperaban. Pero nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios soberano, un Dios altísimo y maravilloso que se goza en la misericordia y que Él ama la justicia. Así que ese es el tema que vamos nosotros a darnos cuenta a través del repaso de esta lección. Qué interesante que cuando ustedes y yo entendemos a nuestro Dios como un Dios de amor, como un Dios de misericordia, como un Dios que ama la justicia, eso nos lleva a nosotros a enamorarnos más de ese Dios maravilloso, a confiar en Él y a estar completamente seguros de que podemos entregarle por completo nuestra vida. Bien, hermano Federico, vamos a avanzar con la primera pregunta. ¿Por qué los atributos que menciona la lección de amor y de justicia que tiene Dios no pueden separarse? ¿Por qué razón? Claro que sí, Pastor. Eh,
Es interesante entender que el amor y la justicia de Dios van siempre agarrados de la mano, ¿sí? El amor no puede ir por un lado y la justicia por el otro porque estaríamos con un Dios totalmente desconocido, porque no se puede ser 100% amor sin tener justicia y tampoco podría ser este Dios 100% justicia sin tener amor, porque entonces, ¿dónde estaría el balance, cierto? Entonces, es importante entender que el amor y la justicia de Dios hacen parte de su carácter. Son uno solo y siempre, siempre están acompañados. Qué bien. Y me llama mucho la atención lo que dice el Salmo 89 y el versículo 14, donde menciona que el juicio y la justicia son el fundamento de su trono de amor. Qué maravilloso que nosotros podamos tener esto claro en nuestra mente. Dios no puede ser injusto, porque el amor, la justicia, el juicio es la base, es el fundamento del trono de Dios. Así que de esa forma podemos nosotros darnos cuenta que nunca, nunca el amor se puede separar de la justicia. Por más de que nosotros queramos entender de que Dios es un Dios amoroso y tiene un amor grande para con sus hijos, jamás podemos pensar que ese amor lo lleve a Él a no aplicar la justicia. Y no solamente eso, sino que también Él nos invita para que nosotros, como somos sus hijos, igualmente compartamos con Él ese atributo maravilloso. Y es lo que nos dice allá Miqueas 6:8, donde está el deseo que Dios tiene para con su pueblo. Él dice, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. ¿Y qué es lo que pide Jehová de usted y de nosotros? Bueno, Él pide hacer justicia, amar misericordia y que nos humillemos delante del Señor. ¿Cómo le parece ese mandato, ese consejo que nos da el Señor? Ese mandato es algo que debe estar en la vida del cristiano, Así ¿sabes? es. Porque si algo falta hoy, pastor, en el mundo es que no tenemos esa vivencia, esa práctica de lo que leemos. Entonces, a veces somos injustos o a veces amamos dependiendo de las circunstancias, ¿sí? Si alguien se porta bien conmigo, entonces yo le amo. Si alguien me trata bien, entonces yo le trato bien, ¿cierto? Entonces, dependiendo de las circunstancias, el ser humano se comporta de una manera diferente, pero Dios no es así. Claro que no. Dios no es así. Eso es lo que más me gustó de eso y algo que podríamos nosotros poner en práctica esta lección en nuestra vida. Muy bien. Vamos a avanzar con otra parte importante de la lección que nos, nos presenta que tenemos un Dios que además que es amoroso, que además que es justo, es un Dios bondadoso. Dios es bondad, es decir, Él es generoso con sus hijos y en Él no hay ninguna iniquidad. Nos presenta Deuteronomio 32:4 y nos dice también que Él es recto, Él es justo, no hay en Él injusticia. Así que, ¿cómo nos ayuda a entender esta verdad que tenemos un Dios bondadoso y justo cuando miramos tanta maldad, hermano Federico, en el mundo, cuando hay tanta injusticia que se ve? ¿Cómo el tener claro en nuestra mente que Dios es bondadoso y justo nos ayuda para que enfrentemos esta realidad del mal de la mejor manera? Claro que sí, pastor. Eh, Me gusta porque es en el día a día, en las dificultades, en el día a día, en el trabajo, en el día a día, en el estudio, en el día a día, en el que las personas a través de nosotros van a conocer a ese Dios bondadoso, misericordioso y bueno. Pero podemos nosotros afrontar esas dificultades y esas pruebas
si nos agarramos de la mano poderosa de Dios, si dejamos que Él transforme nuestra vida. Sí podemos ser como Jesús, entonces podríamos afrontar esto de la mejor manera y siempre confiados de que Dios es justo y de que no importa las dificultades o las pruebas, Él siempre va a dar a cada uno lo que cada uno merece. Claro. Miren que hay muchas personas que dicen, bueno, si Dios existe, ¿cómo es posible que veamos tanta maldad en el mundo? ¿Cómo es posible que estén ocurriendo tantas cosas malas, injustas, inmorales? ¿Cómo es posible si Dios en realidad existe? Y saben, debemos entender la maldad dentro del conflicto cósmico que hay entre el bien y el mal. Dios está, por supuesto, siempre en la parte de que el mundo y el universo reciban el bien, las cosas buenas. Todo lo que Dios nos da y permite que ocurra en nuestra vida es para un propósito definido y ese propósito es positivo, es algo bueno. Amén. Pero las fuerzas del mal, por el contrario, que están empeñadas en destruirnos, en hacernos infelices y en amargarnos la vida. Si nosotros tenemos en mente este conflicto que se está llevando a cabo, vamos a poder entender que Dios permite que el mal ocurra porque el universo, el mundo, tiene que darse cuenta las consecuencias de la desobediencia y del pecado. Eso tiene que quedar totalmente claro. Y al quedar totalmente claro, para que quede claro, pues el Señor tiene que permitir que ocurran estas cosas malas que vemos en nuestro mundo. Pero jamás, hermano Federico, y ustedes hermanos que nos escuchan allá, jamás podemos pensar que Dios parece que se le ha salido el mundo de su control. Jamás. La fuerza del bien, la fuerza de nuestro Dios prevalecerá y al final será el bien que triunfará sobre el mal. Amén. Bueno, vamos a avanzar y yo quiero preguntarle, hermano Federico, de acuerdo a la lección que hemos estudiado, que hemos repasado, ¿cuál cree usted que es la máxima prueba de la inmutabilidad moral de Dios? ¿Cuál será esa máxima prueba? Claro, pastor. Esa pregunta es demasiado bonita porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha demostrado su amor, ¿sí? Constantemente. Pero cuando yo veo la máxima prueba de Dios, tengo que mirar la cruz del Calvario, Claro, porque es allí, en la cruz del Calvario, donde el amor y la justicia siempre se demuestra que estuvieron juntos, que fueron uno en la cruz de Cristo. por supuesto. Dios es inmutable. El carácter de Dios es inmutable. Es decir, Dios no cambia. El deseo de hacer el bien, de salvar a sus hijos, a su pueblo, a la humanidad, no cambia. Eso se mantiene. Tanto el carácter de Dios como su palabra, lo que Él nos dice en su palabra, sus promesas. Y la máxima expresión, como nuestro hermano Federico lo ha comentado, no hay ninguna duda, es ver a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, colgado en el madero de la cruz. Allí vemos que el Señor en realidad es grande, Él no cambia, porque si fuera posible que el carácter de Dios cambiara, pues sencillamente Dios hubiera dicho, no voy a permitir que mi hijo muera, no voy a permitir que vaya al mundo, no voy a permitir que se rebaje de tal manera. Voy a cambiar simplemente. Yo tengo el poder porque tengo la autonomía. Yo soy el creador de la ley, el creador del universo, así que yo puedo hacer algunos cambios y evito toda esta cantidad de sufrimiento
para mi Hijo, para el Señor Jesucristo. Así es. Pero miren que no. El carácter de Dios es tan inmutable que el Señor Jesucristo tuvo que dar su vida y tuvo que morir para podernos rescatar, para podernos salvar. Y allí estamos nosotros dándonos cuenta claramente de que ese carácter inmutable de Dios es totalmente confiable. Y al expresar su amor por nosotros en la cruz del Calvario, solamente, hermano Federico, pueden salir de nuestros labios palabras de gratitud, palabras de asombro y palabras de agradecimiento otra vez por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a avanzar. Ya estamos en la cuarta pregunta y encontramos de que Dios también se arrepiente. Dios se arrepiente, pero vamos a entender de qué manera se arrepiente Dios. ¿Por qué se arrepiente Dios? ¿Qué lleva a Dios para que pueda arrepentirse de lo que Él ha dicho o de lo que Él ha decretado? Entonces, ¿qué lleva a Dios a arrepentirse de alguna sentencia que Él ya ha dictado? Que Él haya dictado. Me gusta, pastor, este espacio, este fragmento de la lección, porque si usted ve, y si ustedes ven allí, hermanos, en su cartilla, la palabra arrepentirse aparece entre comillas, Sí. ¿sí? Y es curioso porque dice la lección que nosotros los seres humanos nos arrepentimos de algo que hicimos mal. Mm. Cometimos un error y entonces ese arrepentimiento es porque, en pocas palabras, hicimos un error, pero Dios no se equivoca, De ninguna ¿me manera. entiende? Y lo que me gusta es que el arrepentimiento que Dios o que la lección nos viene mostrando aquí es algo que va relacionado con el ser humano, ¿sí? Debe haber arrepentimiento de parte del hombre Así es. para que Dios pudiera transformar o cambiar ese dictamen que dio al principio. Por supuesto. Eso lo vemos claramente en Jeremías 18, cuando el Señor se manifiesta, se presenta como el gran alfarero. Y Él dice, miren, ustedes son el barro, están en mi mano. Y tanto Él tiene todo el poder para arrepentirse en cuanto a algo negativo que haya determinado para con su pueblo, también Él tiene todo el poder para arrepentirse por algo positivo que haya también hablado en beneficio de sus hijos. Entonces, por supuesto, lo que lleva a Dios a arrepentirse no está en Él, está en la respuesta que sus hijos, las personas, la humanidad, su iglesia, su pueblo, exprese ante lo que Él ha decretado y lo que Él ha mencionado que se debe cumplir. Por ejemplo, cuando nosotros cambiamos nuestro curso de vida escuchando a Dios y reconocemos que nos hemos equivocado, que estamos en una vida de pecado y de maldad, y decidimos arrepentirnos y decidimos volver a Dios y entregarnos a Él, pues, ¿qué va a pasar con lo que Dios ha decretado para aquellas personas que son impías, que son infieles? Bueno, eso ya no se va a cumplir en esa persona que ha respondido de manera positiva a esa expresión de amor de nuestro Dios. Nuestro Dios. Claro. Así es. Así que es maravilloso, es maravilloso. Tenemos un Dios que se arrepiente. Su amor lo lleva a arrepentirse para que sus hijos puedan recibir siempre la bendición que anhelamos y que necesitamos. Y vamos con la última pregunta. La lección nos hablaba acerca de un amor perfecto y una justicia perfecta. Vamos a mirar cuál es ese amor perfecto y cuál es esa justicia perfecta, por supuesto de Dios, y cómo
nos ayudan a amarlo y admirarlo más y más a Él. Sí, pastor. eh, Ese amor perfecto, esa justicia perfecta es el mismo Dios. Pero ¿cómo nosotros podremos, como usted dice en su pregunta, llegar y amarlo? ¿Sí? Para que podamos hacer esto, es importante hacer lo que dice el texto bíblico de memoria, que entendamos quién es el Señor, que entendamos qué es lo que Él quiere, pero por sobre todas las cosas, que lo conozcamos. Por eso la palabra de Dios dice, y esta es la vida eterna, que me conozca a mí y el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces es maravilloso porque todo esto que hemos estudiado esta semana, pastor, tendrá algún sentido en nuestra vida si conocemos a Dios, si nos preocupamos por estudiar su palabra, por vivirla, si nos preocupamos por entender cuáles son sus planes, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la lucha. Nosotros como seres humanos, pues, a veces dudamos, a veces tenemos pensamientos negativos, pero el Señor dice que si nos preocupamos por conocer y entender de Él, entonces tendremos ese amor perfecto y esa perfecta justicia en nuestra vida, que es el mismo Dios. Amén. Claro, ese amor perfecto es el amor que Dios da aún para con sus hijos desobedientes, descarriados, por así decirle, que están justamente en contra de la voluntad que Dios tiene para sus vidas, que es la salvación. A pesar de eso, Dios les manifiesta su amor. Por eso es un amor perfecto, no un amor que se da solamente al que me ama, al que me obedece, sino también a aquel que me desobedece. Y miren la manifestación del amor de Dios. El Señor permite que llueva sobre buenos y sobre malos, pero es una bendición especial. Él no dice, bueno, vamos a permitir que llueva solamente sobre aquellos que son obedientes. Los desobedientes no van a recibir ese beneficio de ninguna manera. Dios manifestando su amor perfecto. Y también la justicia perfecta de Dios nos indica que el Señor hará un justo juicio para todos, para los que le aman, para los que le siguen y también para aquellos que le odian y que lo rechazan. Dios hará un juicio perfecto. Entonces, cuando nosotros vemos, y decía hace un momento, entendemos, entendemos ese amor perfecto de nuestro Dios y esa justicia perfecta, pues no hay otra cosa que pueda ocurrir en nosotros, en ustedes y en nosotros, que amar más y admirar a ese Dios maravilloso. Y podemos expresar las palabras de Apocalipsis 15, 3 y 4, donde dice lo siguiente: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Qué bendición que podamos exclamar con gozo y con gratitud y con alegría esta alabanza a ese Dios maravilloso que tenemos. Bien, esas son las preguntas que hemos seleccionado para abordar el tema de la lección número 6. Pero ya para finalizar, quiero preguntarle, hermano Federico, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de esta lección? ¿Qué fue lo que más pudo aprender que durante esta semana el Señor le ha mostrado, le ha aclarado y que le ha ayudado para que su vida y su experiencia espiritual haya sido edificada? Sí, pastor. El transcurso de esta semana me gustó mucho porque el Señor dice que la justicia y el amor son su simiente, pero delante de Él va la misericordia.
Y entonces es bueno entender que aún en medio de las dificultades, aún en medio de nuestras equivocaciones, de nuestra malformación de carácter, Dios es misericordioso con nosotros. Y Dios es bueno. Dios nos perdona y nos acompaña, pastor. Es amoroso, pero también es justo. Entonces, esa parte me gustó mucho, pastor. Saber que Dios siempre está con nosotros. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de nuestros errores, Él siempre está ahí, esperando que cambiemos, que nos entreguemos a Él, que transformemos nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Qué buena lección que pudo extraer de este tema. Pues bien, a mí me llamó mucho la atención eh, un párrafo del libro Camino a Cristo, el primer capítulo que habla acerca de ese amor supremo. Y lo voy a leer. Dice, romperse puede todo lazo humano, separarse el hermano del hermano, olvidarse la madre de sus hijos, variar los astros sus senderos fijos, mas ciertamente nunca cambiará el amor providente de Jehová. Qué maravilloso. Amén. Cuando entendemos nosotros que el amor de nuestro Dios nunca cambia hacia sus hijos y que Él nunca se olvida de nosotros. Él nunca se olvida de usted, querido amigo. Él nunca se olvida de usted, querido hermano y hermana. Jamás piense, nunca piense que Dios se ha olvidado de usted. A pesar que tenga que pasar por pruebas, a pesar que esté en momentos difíciles, pero si ustedes tienen en mente esta verdad de que todo en el mundo y aún las fuerzas las leyes que existen en el universo puedan cambiar, el amor grande, la misericordia y la justicia de nuestro Dios vivo, altísimo y verdadero jamás cambiará. Y eso nos debe ayudar a entender de que no hay que prestarle atención a esos ataques del enemigo que quiere llenar nuestra mente con pensamientos negativos como ese. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Eso es obra del enemigo. Si ustedes y yo estamos seguros del amor, de la misericordia y de la justicia de Dios, vamos a entender de que Dios lo ha dado todo en la persona del Señor Jesucristo y que gracias a ese don perfecto podemos entender que Él está preocupado en que seamos salvos y que todo el mal que vemos en la actualidad, muy pronto, hermano Federico, no existirá. No existirá y el Señor nos dará el gozo y la oportunidad de vivir en un mundo donde no va a haber llanto, ni enfermedad, ni maldad, ni dolor, porque todas esas cosas negativas ya han pasado. Amén. Amén. Bueno, eh, vamos entonces a orar para terminar. Quiero, antes de la oración, agradecerle, hermano Federico, por acompañarnos, por aceptar esta invitación a estar con nosotros. Gracias por su estudio diligente de la palabra de Dios, que ojalá pueda seguirlo haciendo y que en su iglesia comparta estas verdades a sus hermanos y que la fe también de ellos pueda ser fortalecida. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, gracias queremos darte por esta lección que nos has permitido estudiar a través de tu palabra. Queremos rogarte que nos ayudes a amarte y a admirarte cada vez más por tu justicia, por tu misericordia y por tu grande amor que tienes para con todos nosotros. Rogamos, oh Dios, que nos perdones y que nos ayudes a responder de manera positiva a ese amor que tienes para con nosotros. Ayúdanos a amarte también. Ayúdanos a hacer justicia en nuestra vida, a ser misericordiosos y sobre todo a humillarnos delante de ti en todo momento. Gracias por dirigirnos en este repaso de lección. Que haya sido
de bendición para todos tus hijos y que podamos poner en práctica estas lecciones que hemos aprendido. En el nombre del Señor Jesucristo, lo agradecemos. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, hermano Federico. Pastor, Gracias, pues, gracias a ustedes por acompañarnos. Que Dios les bendiga y les guarde.